Les damos la bienvenida a este nuevo bloque de las primeras jornadas virtuales de sanidad en rumiantes en el marco de Agroproyección 2021. Hoy el tema que nos ocupa es la sanidad del ganado productor de carne. Hemos convocado nuevamente a especialistas de primerísimo nivel. Estaremos tratando desde enfermedades infecciosas, mejor dicho, ellos estarán tratando desde enfermedades infecciosas hasta los problemas parasitarios que provocan la miasis ovichera y la garrapata. Son temas de particular interés que están en el centro del ámbito productivo, pero también de la investigación, la cátedra y los estamentos gubernamentales, y en estas semanas también en el ámbito político y legislativo. Comenzando las presentaciones de este bloque sobre sanidad en ganado de producción de carne, está ya con nosotros el doctor en veterinaria PhD Luis Schneider Oliveira, investigador de la Plataforma de Salud Animal de Iña Tacuarembó, de nacionalidad brasilera, quien abordará el tema enfermedades tóxicas en ganado de carne. El conferencista realizó sus estudios de grado en Medicina Veterinaria por la Universidad Federal de Río Grande do Sul en Porto Alegre, Brasil, entre el 2005 y el 2010, en donde también obtuvo su formación en ciencias veterinarias en nivel de maestría entre el 2011 y el 2013 y doctorado en el 2017 con énfasis en anatomía patológica animal. Ha realizado entrenamientos en diagnóstico anátomo-patológico en el Departamento de Patología Veterinaria de la Universidad de Gießen en Alemania en 2010 y en la Universidad de Georgia en Estados Unidos 4 años después, en el 2014. Realizó además su estudio de postdoctorado en la Plataforma de Salud Animal de Iña en Tacuarembó entre el 2018 y el 2020, donde en la actualidad forma parte del equipo de investigadores. Escuchamos al doctor Schneider de Oliveira. Adelante. Bueno, muchas gracias Jorge y a TV Charrúa por la oportunidad de poder participar en esa jornada y poder un poco hablar de un tema que en nuestro punto de vista es de los más importantes que afectan la ganadería de carne, la producción lanar en el norte de Uruguay y principalmente asociado a la producción a pasto, ¿no? Que es un sistema bastante adoptado acá en el norte de Uruguay. Antes de proseguir con el tema propiamente, es importante decir acá que nosotros formamos parte de un grupo que es de verdad interinstitucional. Nosotros estamos conformados por diferentes instituciones, la Plataforma de Salud Animal de Iña Tacuarembó, la sede de Tacuarembó de UDELAR y también la DILAVE Regional Norte, que ya venía haciendo un trabajo importante con la parte de diagnóstico, vigilancia sanitaria en rodeos en el norte del país, pero la idea con la creación del NUSAT en el 2018 era justamente juntar la fuerza, las capacidades de cada equipo y potenciar la capacidad de investigación y tratar de solucionar los problemas que afectan a la ganadería en la región norte. Entonces, el equipo está formado por técnicos, investigadores, docentes y también varios estudiantes que se van agregando y dando el aporte al veterinario y al productor. La zona de influencia acá del campus de Tacuarembó y por consecuencia del NUSAT sería la región norte de Uruguay, partes de los departamentos del norte y
Esa es una zona conocida por su aptitud ganadera, bastante importante, y una producción principalmente a pasto. Por eso el tema de las plantas tóxicas nos parece bastante relevante, porque justamente en ese ambiente, en ese tipo de producción, que se ven más afectados los animales por intoxicaciones, más que nada por plantas tóxicas, micotoxinas. Ya otros relevamientos anteriores de los equipos de Dilave 33 y de Paysandú ya han demostrado que las intoxicaciones están entre las principales causas de muertes en animales a pasto en el Uruguay. Nosotros después pudimos confirmar eso con nuestra casuística acá en los 3 años de actividad del NUSAT, con los datos previos de Dilave Tacuarembó, y por eso justamente las enfermedades tóxicas, que son de difícil manejo, muchas veces depende más de manejo que propiamente de tratamiento, porque la mayoría de esas enfermedades, al contrario de enfermedades parasitarias o infecciosas, la mayoría no tienen tratamiento específico, así que nosotros siempre hacemos hincapié más que nada en la prevención. Pero más allá de las muertes, las plantas tóxicas y las enfermedades tóxicas, que es el tema de hoy, son asociadas también a pérdidas reproductivas, a mermas productivas, a enfermedades subclínicas, que son aquellas que no se detectan a simple vista, a también asociada a una baja defensa de los animales y una propensión a adquisición de otras enfermedades. Y por otro lado están también otras pérdidas que uno muchas veces no pone en la cuenta, pero que son muy importantes, que tienen que ver con los costos, con el control de las plantas, las pérdidas de superficie forrajera de los potreros, los costos con el reemplazo de animales que mueren o que se enferman, la disminución del valor del campo, y además los costos con el diagnóstico y tratamiento, que, como nosotros ya habíamos comentado, muchas veces tampoco tienen efectividad. Otros relevamientos ya en el año de 2013 de profesores de la Cátedra de Toxicología de Facultad de Veterinaria han demostrado, apuntado que existen en el Uruguay 45 especies de plantas tóxicas y más 13 de hongos. Acá, volviendo al tema inicial, nosotros hablamos acá de plantas tóxicas más que nada porque es un tema importante para ganadería pasto, pero existen otros tipos de intoxicaciones por fármacos, por aditivos de ración, pero la ganadería pasto siempre nos llama la atención la importancia que tienen las plantas. Entonces se ve que son varias especies, y lo único que hay que saber es que esas plantas tienen distribuciones distintas, algunas distribuciones limitadas, y nosotros acá tratamos de hacer un resumen de algunas plantas que nos parecían más recurrentes, que causan una mortalidad importante en los rodeos, tanto de bovinos cuanto de lanares, y también algunas especies que se han registrado por primera vez acá en Uruguay, como una especie de lecho, algunas que se dan en circunstancias bastante especiales, como la intoxicación por el hongo ramaria, ¿tá? Y
y también las intoxicaciones por cipreses que causan brotes de aborto y que nosotros vamos a comentar que es algo que no es muy conocido todavía en Uruguay y vale la pena un poco hablar de cómo se hace el diagnóstico de esas enfermedades. Bueno, entonces, no es por casualidad que nosotros elegimos la intoxicación por senecio como primera planta a abordar, porque sin duda la intoxicación que se ve con más frecuencia en nuestra rutina es una planta que está presente en el norte de Uruguay, en campos naturales de forma bastante diseminada. Y ella, además de ser una planta tóxica, también es una planta invasora que disminuye la superficie de pastoreo para el bovino. Entonces, el campo está afectado, el bovino también se puede ver afectado por la intoxicación. Las especies que son afectadas por esa intoxicación son principalmente el bovino, y también algunas veces se ven casos de intoxicación en equinos y rara vez se ven también intoxicaciones en el ovino. Es importante tener en cuenta que el ovino es bastante más resistente para algo que nosotros vamos a comentar enseguida, que tiene que ver con el control de la planta. Acá en el norte se conocen diferentes especies de senecio. Senecio es un grupo, un género de plantas que abarca diferentes especies, ¿no? Nosotros acá en el norte tenemos una prevalencia alta de Senecio brasiliensis, que es una planta que aumentó la población especialmente en los últimos años también, por algo que se va a comentar enseguida también, y históricamente otra especie que era asociada a las intoxicaciones, la mayoría de los brotes de intoxicación en bovinos era Senecio celoi. Entonces las fotos de arriba, las tres de arriba son fotos de Senecio brasiliensis, una planta bastante alta, llega ahí unos 2 metros de alto. No es común otras especies ser tan grandes, y ella es conocida como la especie de senecio que tiene mayor concentración del principio tóxico y es capaz de generar con más facilidad los cuadros de intoxicación. Entonces, algo que es importante remarcar es que el Uruguay vive un momento de emergencia de casos de intoxicación por senecio. Los casos de intoxicación por senecio vienen aumentando en los últimos años, y eso tiene que ver con el avance de poblaciones de senecio que vienen desde la frontera con Brasil, ¿no? Una frontera seca que permite el paso fácilmente de agentes biológicos, ¿no? Las semillas de senecio pasan fácilmente la frontera. Y nosotros lo que hemos visto es el aumento de especies que antes no se veían en Uruguay, o que existían en poca cantidad en el territorio uruguayo. Y eso todo nosotros con el trabajo de colegas y lo que hemos constatado visualmente, y nos llama la atención que tiene mucha asociación con la disminución de la producción lanar, ya que el ovino, al contrario del bovino, consume activamente la planta y muy raramente se intoxica. Entonces, una forma de control natural de la planta de senecio es el pastoreo con ovino, que naturalmente controla la planta y tiene la capacidad de no perjudicarse, tener una producción normal de manera general. La pregunta es cómo ocurre
el consumo de la planta por el bovino. La gente del campo sabe, el bovino en condiciones naturales no busca la planta, no es una planta palatable para el bovino, él no la busca, pero lo que pasa es el consumo entre marzo y agosto, principalmente cuando el rebrote del senecio se encuentra mezclado con el pasto y el bovino no es capaz de separar y el consumo se da junto con el pasto. Entonces, justo en esa época de más escasez de pasto que se dan las intoxicaciones. Pero el detalle que es importante tener en cuenta acá es que el consumo se da generalmente en esa época, fines de otoño e invierno, pero el cuadro de intoxicación, la enfermedad mía se va a ver meses después, ahí por la primavera, justamente en la época de la floración de la planta. Eso de manera general, la planta tiene una capacidad de rebrote a lo largo del año y el bovino se puede intoxicar en diferentes momentos, eso varía bastante con el manejo, pero nosotros acá hablando de manera general, así es la forma más común de intoxicación. Años de seca con cargas altas, las intoxicaciones son más frecuentes. Eso también tiene asociación con el hecho de que los animales son sacados a la calle donde hay malezas y ellos la consumen y terminan intoxicándose. Y también nosotros ya hemos visto también en casos de años de bastante seca, con escasez forrajera, que el bovino termina consumiendo plantas grandes, adultas, lo que no es común en años normales. En algunas situaciones también se ven intoxicaciones por el consumo de fardos contaminados con la planta. No es el caso, nosotros no hemos visto esa forma de intoxicación acá en el norte, pero sí lo que hemos visto con más frecuencia es la intoxicación en bovinos mantenidos en forestaciones. Llama la atención la frecuencia que se ha visto las intoxicaciones por senecio acá en el norte en bovinos pastoreando en forestaciones. La presentación clínica es variable, pero generalmente de curso más crónico, más largo. Muchas veces los animales se ven enflaquecidos, con el pelo hirsuto, y un signo clínico bastante frecuente es el tenesmo, que es el esfuerzo que el animal hace para defecar, pero ni siempre está asociado a cuadros de diarrea. Hay animales que no presentan diarrea o otros que presentan diarreas transitorias que vienen y después pasan. Y en casos extremos de tenesmo se ven animales también con ese prolapso del recto, que es la exposición de la mucosa, de la membrana ahí del intestino del recto. Otro cuadro importante visto en cuadros clínicos más avanzados de intoxicación por senecio son las encefalopatías hepáticas, que son cuadros nerviosos, neurológicos, ¿no? de animales que pueden verse decaídos, algunas veces con esa característica de hacer presión de la cabeza contra objetos. En algunos casos los animales pueden verse más agresivos y hacer carga. Eso son cuadros que se ven en cuadros terminales de senesiosis, de intoxicación por senecio. Acá se ve una tabla que resume los principales síntomas clínicos y la frecuencia de presentación. Se ven
con mucha frecuencia la disminución del apetito, el andar apartado del animal, el tenismo que nosotros comentamos y el pelo hirsuto. Con frecuencia moderada se ve pérdida de peso en casos más crónicos, los trastornos nerviosos, el prolapso de recto, la diarrea y la ascitis, que es la acumulación de líquido en cavidad abdominal, en el abdomen. Y poco frecuentemente se ve ictericia, las mucosas quedan más amarillas, la carcasa, fotodermatitis, que es la sensibilización de la piel a los rayos solares. Los animales presentan úlceras en la piel donde hay poca cobertura de pelo. Y también se ven animales con edema de pecho y cuello. Edema sería acumulación de líquido, una hinchazón de pecho y cuello. A la necropsia, muy característico, el hígado queda así con ese aspecto medio gris, con nodulaciones, y muy importante para el diagnóstico el tacto. El hígado se ve muy firme y duro al tacto. La vesícula biliar muchas veces se ve engrosada, algunas veces con nodulaciones en la superficie, la capa interna. Los intestinos y el cuajo también, entre las asas se ve una acumulación importante de líquido. Ya hablando ahora de métodos de control, volviendo al tema de los ovinos, que nos parece importante remarcar que el ovino parece ser la solución más adecuada en cuanto al control de senecio, dependiendo de las posibilidades del campo. El pastoreo del ovino, con ovinos, ya se mostró bastante efectivo en cargas de 3 animales, 3 ovinos por hectárea en áreas invadidas, o sea, una área tomada por plantas de senecio. En una estación se puede ver bastante limpia de la planta para el pastoreo con bovinos. El consejo que se da acá es que antes de introducir el ovino en esas áreas muy contaminadas, pasar la rotativa y disminuir un poco la contaminación con plantas adultas, y el rebrote sí el ovino lo consume con más facilidad. Y el campo que ya tiene controlada más o menos la población de senecio, la infestación, cargas de hasta 0,43 ovinos por hectárea en pastoreo continuo se han demostrado efectivas en mantener bajas las poblaciones y sin mucho riesgo para intoxicación de los bovinos. Otros métodos de control asociados son la adecuada oferta de pasto para el bovino, la rotación de categorías entre los potreros, de manera de evitar que un lote quede mucho tiempo expuesto a una cantidad grande en un potrero específico de las plantas. La retirada de la planta del pasto, si hay las condiciones para eso, es bastante efectivo, la retirada manual. El control con herbicidas específicos asociado con otros métodos también puede ayudar en el control. Y el uso de la rotativa antes de la floración, que puede evitar la dispersión de semillas y disminuir la población de senecio en el campo. Ya ahora pasando para otra intoxicación que es muy frecuente en animales a pasto. Acá nosotros tenemos una casuística más que nada en ovino, pero nosotros creemos que
muchos casos de intoxicación por miu-miu o romerillo, no, el veterinario, el propietario termina no nos llamando para la confirmación del diagnóstico, justamente porque la presentación es muy característica y la gente del campo y el veterinario reconoce con bastante facilidad esos brotes. Igualmente nos interesa siempre saber cuando ocurren y nos interesa ir cuando hay brotes y poder participar en los diagnósticos. Las intoxicaciones por miu-miu se dan en rumiantes, o sea, en bovinos y ovinos y también en equinos, en una condición muy específica, ¿no? Que se va a hablar enseguida. El miu-miu es una planta muy importante porque está distribuida por todo el país y causa una mortalidad importante cuando ocurren los casos. Nosotros cuando llegamos al predio frecuentemente ya vemos una mortalidad importante. El curso clínico es bastante rápido y es frecuente ya encontrar una cantidad grande de animales muertos o bastante debilitados ya por morirse. Cuando se puede acompañar el curso clínico de la presentación en los animales, se ven algunos animales agitados, otros ya decaídos, ya no se levantan, no se paran, y algunos animales pueden presentar diarrea, como se ve acá. Otros animales se ven con lagrimeo o con secreción nasal también, pero generalmente un curso bastante rápido, en poco tiempo, minutos o horas, el animal ya viene a óbito. A la necropsia lo que es característico son las capas internas, la mucosa del rumen, ¿no? Y del cuajo, bastante rojizas y algunas veces con desprendimiento de la capa interna, ¿no? Y a pesar de que ya bastante conocido la presentación, uno cuando va al campo después del episodio de intoxicación y busca bien las plantas de miu-miu, como acá se pueden ver ejemplares de miu-miu comidos por el ovino. Como es una enfermedad con curso bastante agudo, el animal come y en pocas horas ya va a presentar el cuadro, diferente de la intoxicación por senecio que demora meses hasta que la presentación clínica se dé. Los factores de riesgo más importantes son los movimientos entre predios y siempre asociado a la introducción de animales que no tienen contacto previo, no conocen la planta. O entonces nosotros lo que hemos visto acá también, algunos brotes con movimientos dentro del predio. O sea que un ovino o bovino criado en pradera sin contacto previo con la planta, que después es trasladado para un potrero de campo natural conteniendo la planta, pueden terminar intoxicándose. Y eso es algo que se ve acá también, algunos brotes de animales, de borregos que son criados en pradera y al ser trasladados a potreros conteniendo la planta, terminan intoxicándose. El transporte tiene otro factor de riesgo que cuando el transporte de larga distancia, el animal llega hambriento o con sed al campo y eso termina produciendo una menor selectividad del animal, mismo animales que tienen contacto previo cuando están con hambre o sed terminan siendo menos selectivos al consumo y se intoxican también con eso. Entonces, el acostumbramiento es muy importante, el animal tener contacto previo con la planta
al ingresar en un potrero que contenga Miu Miu. Esos son datos que la mayoría de los productores en Uruguay ya tienen claro, ¿no? Informarse de que el bovino o el ovino en el origen tenga contacto previo con la planta, pero recientemente el colega Carlos Schild ha publicado sus resultados de ese trabajo que demuestran que la zona este del país, acá, Cerro Largo, 33 y Rocha, tienen una menor cantidad de la planta. Existe, pero hay muchos predios que no la tienen. Esos son datos que son originados por el reporte del productor en remates en pantalla, por pantalla, que declaran tener o no el Miu Miu en su propiedad de origen. O sea, se ve que en esos departamentos hay una menor distribución de la planta y siempre al trasladar animales de esos departamentos para los otros, es importante fijarse bien si en el origen los animales tuvieron contacto o no con el Miu Miu. Métodos de prevención, hay algunos que son bastante tradicionales, como el ahumado o el fregado. El ahumado sería la exposición del animal al humo de la planta quemada, o entonces el fregado, que es fregar la planta en la boca o en el hocico de los animales, pero eso ya se ha determinado que tiene poca efectividad, no se recomienda como método de evitar el consumo por los animales. Por otro lado, lo que sí se ha visto que tiene efecto sobre el control de las intoxicaciones sería el no ingreso de animales con hambre o sed a un potrero contaminado, y también el ingreso progresivo de animales en un campo contaminado. O sea, siempre que se trasladan animales a campos contaminados, principalmente animales que no tienen contacto previo, es importante hacer un ingreso progresivo. El animal en el primer día queda algunos minutos o horas, siempre bajo el cuidado del productor, del trabajador, y en el día siguiente unos minutos o horas a más, hasta que al cabo de 10 días, una semana, el animal ya se puede largar en el potrero sin riesgo de intoxicarse. La intoxicación siguiente no es tan conocida, y la intoxicación por el hecho, y menos por esa especie. Esa especie nosotros la hemos comprobado como tóxica en los últimos años, pero nos pareció interesante agregar acá a la presentación, porque nosotros hemos visto una contaminación bastante importante de zonas de deforestación, potreros en forestaciones, con el helecho conocido ahí por el nombre científico Adiantopsis chlorophila. Nosotros enseguida vamos a ver cómo es esa planta. Entonces, la presentación clínica, lo que nosotros vimos en nuestros brotes acá, eran animales con heces, materia fecal conteniendo sangre, fiebre, debilidad y muchas muertes. Muertes que muchas veces no se tenía la historia previa de la clínica, porque en esas forestaciones a veces se pone complicado hacer el recorrido de todo el campo, y los animales frecuentemente eran encontrados muertos.
La planta es un helecho de porte bajo, ¿no? Forma en algunas partes de esas forestaciones un tapiz que no es homogéneo, pero tiene una distribución bastante importante en algunas partes. Y otra cosa que se ve en esas forestaciones donde se vieron los casos es una baja oferta de alternativas forrajeras, o sea, no había una cantidad tal vez correspondiente a la necesidad de la categoría para el consumo. Y clínicamente, cuando se puede acompañar los casos clínicos, los animales pueden presentar hemorragias por diferentes cavidades, la cavidad nasal, en las conjuntivas oculares. Frecuentemente se ven con babeo bastante tristes, ¿no? Decaídos, y frecuentemente con la materia fecal con esos coágulos de sangre como acá o teñidas de sangre. La confirmación del diagnóstico se hace mediante la histología, que es algo que nosotros hacemos acá en nuestro laboratorio. Nosotros colectamos las muestras y acá es la histología, ¿no? El análisis al microscopio de una muestra del hueso, ¿no? A la izquierda ahí se ve entonces la médula donde se producen las células sanguíneas, ¿no? Bastante vacía, sin la celularidad que se esperaría, y a la derecha se ve una médula sana, ¿no? Con una población normal de células sanguíneas. Entonces el animal, al intoxicarse, termina con ese cuadro, y nosotros confirmamos la intoxicación con esas muestras. Eso entonces el diagnóstico generó el reporte de el primer caso reportado de intoxicación por ese hecho, pero nosotros creemos que existe el potencial para el aumento de la ocurrencia debido al uso diseminado del pastoreo en zonas de forestación. Nosotros acá en Uruguay no hemos visto, pero en otras especies de lecho también se ven casos crónicos, categorías más grandes de vacas que quedan más tiempo en el predio, casos de tumores en el tracto digestivo. Y también una forma bastante conocida, pero que no hemos visto tampoco acá en esos casos, también casos crónicos, entonces siempre animales que permanecen más tiempo en el predio, las vacas generalmente, y que presentan la llamada hematuria enzoótica, que es la presentación de sangre en la orina debido a lesiones en la vejiga. Existen entonces factores de riesgo como en todas las intoxicaciones por plantas, pero ahí nosotros hacemos el hincapié en que es importante conocer mejor los factores de riesgo, pero lo que se cree, perdón, es que la carga animal en esas forestaciones puede determinar el aparecimiento de las intoxicaciones dependiendo de la disponibilidad de pasto. Ahora ya hablando de una intoxicación por una especie de hongo, ya no es más una planta, pero es un tipo de intoxicación que se da dependiendo más que nada del clima y del manejo, o sea que no aparecen todos los años. Nosotros acá en 3 años del NUSAT hemos visto solamente en este año el aparecimiento de brotes, ¿tá? Y la razón nosotros vamos a comentar enseguida. El hongo se llama ramaria,
flavobrunescens y causa la enfermedad llamada acá en Uruguay de bocopa, ¿tá? Que es el acortamiento de 3 palabras, boca, cola y pata, que son los lugares que se ven especialmente afectados en esos casos de intoxicación. Ya en Brasil, la misma enfermedad se llama mal do eucalipto, porque se vincula siempre al mantenimiento de animales en forestaciones de eucalipto y no en otros tipos de forestación y ni tampoco en campo abierto. Afecta diferentes categorías, afecta diferentes especies, ovinos, equinos, bovinos y hasta búfalos. Nosotros los brotes que hemos visto acá están asociados al pastoreo de bovinos. Las condiciones de ocurrencia de esa intoxicación son el pastoreo en zonas de montes de eucalipto o también, como nosotros hemos visto acá, en forestaciones de eucalipto, ¿no? La época de ocurrencia hasta ahora se han detectado solo en fines de verano hasta el otoño. Nosotros los brotes que hemos acompañado fueron ahora en febrero. No sabemos si van a aparecer más o no. Y la condición meteorológica que está asociada a la ocurrencia de esos brotes son generalmente años secos, de veranos secos seguidos de lluvias abundantes, que justamente una condición que se comentó en todos los predios que nosotros tuvimos acompañando esos brotes. Los animales entonces presentan un enflaquecimiento importante. Frecuentemente los animales se ven con mucho babeo. Algunos pierden las astas, ¿no? la parte córnea de las astas, y un examen de la boca revela esa deposición de esas membranas sobre la superficie de la lengua o en la cavidad oral. Algunos animales presentan esos desprendimientos de piel en el morro. La cola suelta los pelos en la punta, queda lo que se llama una cola de ratón, y los cascos en casos más avanzados también se pueden ir soltando. Pero aunque no se suelten, es frecuente ver que los animales andan manqueando o con dificultad en andar. Algunos también presentan hemorragias en el ojo, ¿no? Queda el ojo así rojo, ¿no? Y algunos animales se ven ciegos también, se pechan contra objetos, y a la necropsia lo que se ven acá es la lengua de un animal afectado más avanzado, ya perdió la superficie, la capa de la lengua, las espinas que se ven en la lengua de un bovino normal se pierden y la superficie de la lengua queda completamente lisa. Y también el esófago, ¿no? La garganta del animal queda con esa deposición de material, ¿no? Formando membranas en esa superficie. El hongo es bastante característico, tiene forma de un coliflor, unos 10-15 centímetros de alto como máximo, y siempre asociado a montes de eucalipto. El color varía entre blanquecino, amarillento, hasta marrón o gris cuando está más vieja esa parte del hongo. Las formas de prevención sería básicamente no permitir el acceso de animales a montes de eucaliptos o forestaciones contaminadas con el hongo, lo que muchas veces es difícil detectar previamente, y lo que se aconseja es estar siguiendo esa época en las forestaciones y ver si hay
algún animal afectado y sacarlo lo cuanto antes de las zonas contaminadas para evitar el agravo del problema en animales afectados y también en el aparecimiento de nuevos casos. Y por último, ahí también una intoxicación que acá en Uruguay nunca se había reportado, pero que es muy conocida en países con inviernos rigurosos, ¿no? Con mucha caída de nieve, y esa intoxicación específicamente causa pérdidas gestacionales, no produce ningún efecto en el animal adulto, pero sí en vacas preñadas en el tercio medio o final de la gestación puede producir pérdidas bastante expresivas. El brote que nosotros acompañamos acá en Uruguay fue en una estancia turística, y había un callejón ahí que estaba marginado con una cantidad grande de diferentes especies de árboles como casuarinas y diferentes cipreses y pinos, y los animales fueron mantenidos ahí por una semana, algo alrededor de una semana. Y las especies que nosotros encontramos fueron en más cantidad y más consumidas fueron esas dos especies de ciprés, algunas con bastante visible el consumo de las hojas. A la necropsia no se vieron hallazgos importantes, ni a simple vista, a la macroscopía, ni tampoco al examen microscópico. Se mandaron muestras para exámenes complementarios de bacteriología, virología, serología para descartar algún agente infeccioso y se descartaron todos, no había ningún indicio de contaminación con agentes infecciosos causadores de abortos. Con la historia característica del consumo del pinos, nosotros lo que hicimos fue colectar las plantas, y como es algo raro para acá, para Sudamérica, casos de intoxicación por cipreses, y por otro lado en Estados Unidos está muy bien establecido el diagnóstico, nosotros mandamos muestras de hojas de los pinos para confirmar la presencia del principio tóxico, y pudimos llegar a la conclusión de que las dos especies de cipreses tenían alguna cantidad del principio suficiente para causar la intoxicación, y que la casuarina que también estaba presente no tenía el principio en sus hojas. Básicamente, la prevención de la intoxicación por ciprés sería no permitir el acceso de vacas en gestación avanzada en montes de ciprés, como no es algo que preocupe otras categorías, pero especialmente a vacas en tercio medio final de gestación, se aconseja no permitir el contacto, el acceso de los animales a esas plantas. Siempre pensando también que tiene que ver con la disponibilidad de alternativas de pasto, ¿no? Si el animal tiene una cantidad de pasto adecuada, tal vez no se produce la intoxicación, pero en esos casos, generalmente, como las intoxicaciones en otros países, cuando hay nieves importantes y el pasto está limitado, los animales terminan consumiendo
el ciprés. Las conclusiones de esa charla entonces serían que la producción en sistemas extensivos, principalmente a pasto, favorece la ocurrencia de intoxicaciones más que nada por plantas o micotoxinas, ¿no? Como las especies de hongos. Y es necesario siempre conocer los factores de riesgo para poder combatir el aparecimiento de casos de intoxicación. Y como conclusión final, nos parece importante remarcar que la investigación es la herramienta más importante para buscar soluciones para los problemas sanitarios de rodeos de carne y cualquiera que sea la especie productiva. Un agradecimiento especial a los productores ganaderos y trabajadores rurales del norte de Uruguay, los médicos veterinarios que trabajan junto con nosotros para llegar a esos resultados, y también al equipo del NUSAT que da la posibilidad de garantizar ese servicio al veterinario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Schneider Oliveira. Su preocupación era su portuñol, pero ha sido una presentación realmente clara y enriquecedora. Les recordamos que las consultas a los conferencistas pueden hacerse llegar por WhatsApp al 091-230-198. Pausa y ya continuamos con más Agroproyección 2021 en estas primeras jornadas de sanidad en rumiantes.